Allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nikolaos Charvasis Acosta. Stigma 4. Gozo de lo real, éxtasis del otro con mayúscula a través del semblante o de lo otro con mayúscula sin semblante. Por su lado, el místico oxiduo goza de nada. No quiso taponar, o no logró taponar, con pulcritudes, plenitudes ni esencias al agujero. Atestigua de frente y sin gafas protectoras el vacío. Goza del lugar dejado por el otro con mayúscula como nada pura que no admite ningún tipo de ser, que a ningún otro lugar remitiría ni propulsaría. Este místico impío, no puede discurrir como si lo pudo el excelso, pero aún así se arroja a lo hallado. El oxiduo padece, entiende, como una sola palabra, padecer y entender como un solo verbo, están con guión. El oxiduo padece, entiende, la saturación de la vacuidad total de ser. Rasga voluntariamente o a despecho el velo protector con el que el pío y cualquier otro humano hacía soportable lo ominoso. Al caer completamente lo imaginario, la nada inunda y satura. O a Eros se le caerían las alas y no tendría otra opción que precipitarse y ser engullido, o le crecerían aún más y amaría ser tragado por ella. El amor por el saber, parafraseamos aquí a Iscovich, es también amor por la falta. A lo que aquí hemos denominado velo, Lacan lo llamó semblante, el cual, comillas, tiene como función velar la nada, pues detrás de la máscara solo hay vacío. Delgado. Mientras que el pío se ancla a una pertenencia, siente al vacío como plenitud pulcra de la que goza, como don de otro con mayúscula al que iguala con alguien que desea algo de él o con pulcritud ubicua. El místico oxiduo siente que el vacío es constitutivo de su propio ser y, entonces, todo él se derrumba. El hecho místico consiste en una incorporación y revelación de la relación que se tiene con el lugar del otro con mayúscula. Razón tenía Camus cuando decía que más que liberar, lo absurdo ata. El místico pío afirmaría que vincula, apalanca o propulsa. La nada constituye al impío, débese a ella, lo sostiene. Él mismo, en parte, es esa nada. Él ya lo constituye, se propaga y concreta en él. Mientras que el evpacis exíliase del mundo para pertenecer al otro con mayúscula que le bastará, el dispacis no solo se margina, sino que además no verifica al otro con mayúscula, o al otro con mayúscula como alguien. El impío no pertenece más que a una ausencia, es sombra de un sueño, parafraseando a Píndaro. Debido a su heteronomía fundamental al otro con mayúscula, el humano quiere pertenecer y amar a toda costa, ya a algún rebaño, ya a su otro con mayúscula constitutivo. Lo real será la pasión más pura y más desgarradora de todas. El oxiduo más extremo, al entender que está constituido por la nada y al padecer malestar, decide romper hasta con ella,
precipitándose al abismo. Poner la mano sobre sí constituirá la mayor lucidez y redención para un occiduo extremo. Su rebelión contra los yugos estructurales y convencionales y una muestra de autodominio al no dejarle a la natura ni a los congéneres el honor de segar el último lazo con la deuda que es la vida. Al pío no lo proscribieron. Él expulsó a todos y a todo. Al haber roto las ataduras, no le deberá explicación a nada ni a nadie. Allí do el pío pone al uno, el occiduo al cero. Dios, lo uno o algo, y la nada coinciden topológicamente, no discursiva o éticamente, pues dependiendo de la adjudicación erótica y ética, la vida padecerase de diverso modo. Razón guardan algunos creyentes cuando reprochan que muchos ateos entristecense al no evidenciar a Dios, que el infierno consistiría en haber elegido la distancia de lo divinal por no haberse abierto a él, por no presumirlo ni entregársele sintiéndolo como sumo bien. El dispacis no podrá ser amado por alguien ni podrá amar a alguien con mayúscula. No le queda otra opción que amar a la nada, no como objeto, sino como situación redentora de sí. El pío está endeudado y en deuda. El amor demanda, aunque sea sumisión al goce. Sumisión de someter, ¿cierto? Es una sola palabra. El amor demanda, aunque sea sumisión al goce. Siente que casi posee un amor correspondido. A diferencia del excelso, el occiduo casi no habla, no tiene nada que afirmar, en qué afirmarse ni para qué afirmarse. En muchos místicos occiduos es posible verificar una dispacia, una displacencia o un páthima, un padecimiento o sufrimiento, una desesperanza por luchar por el sentido semántico, ya que la vida no tendría ningún sentido direccional. La verdad, para ellos, no coincide con lo pulcro, o podría aseverarse poéticamente que la nada tiene una pulcritud lóbrega, una luz negra. Habiendo encarnado y asumido al silencio, cual el narrador de Ascética de Nikos Kazantzakis, afirmará aqueste místico pasiva y conclusivamente que tovena tutto demi pargi, es decir, tampoco el uno aqueste existe. Perderían todo ánimo por construir cualquier propuesta de vida. Nada brillaría nuevamente y nada podría ser erótico. El ser humano es un mendigo de amor, como afirmaba Lacan. Quiere ser amado y que haya alguien con mayúscula para amar. Las espiritualidades usualmente proponen modos de amar y de gozar, desde los hedonismos más carnales hasta los éxtasis místicos más incorpóreos. El ser humano se vale de cualquier mito o pretexto para mantener el velo de lo imaginario, para poder pertenecer a algún lado y seguir amando, para sentir que existe un mundo y que alguien con mayúscula o algo con mayúscula lo soporte. Amar representa nuestra necesidad de pertenencia. El impío, pertinas, escinde el velo o se le escinde el velo. Asoma su testa a través de él y encuentra un confín excesivo y turbio que lo pasma. Quería, en el fondo, fallar. Esperaba a alguien con mayúscula, a un ser en sí. De lo contrario, ¿por qué su desazón? ¿Acaso quería que no hubiera límite para caminar sin cabo?
o se arrojó al abismo simplemente para corroborar la nada que ya venía presintiendo. Aqueste oxíduo habría sentido el dolor de no encontrar al uno, sino a un agujero, a una ausencia radical. Podría haber sentido el dolor por el freno que pone todo límite absoluto, mientras que el místico Pío evidencia la pulcritud en el mundo, en todo, a toda hora, en todos y en todas partes. El impío ha de andar desahuciado, armándola vanamente, poniéndola desesperanzadamente, sabiéndola ficticia e insuficiente. El oxíduo propone lo pulcro como petición de auxilio, como tarea pesada. Al final terminará venciéndolo la lasitud. El impío fatígase sosteniendo un mundo que derrítese, mientras que para el pío todo sostiénese por sí solo y puede retosar sin gravamen. La pulcritud o el deseo que ponga en la cotidianidad el desahuciado oxíduo no dura. Todo será lábil, forzoso o artificioso. El mundo del pío tiene huesos, el del oxíduo es flácido y deshuesado. El sublime ayuda a decorar el mundo que de por sí ya es constitutivamente bello. El oxíduo pone belleza tratando de embellecer fallidamente el horror. Las aparentes melancolía y afasia del oxíduo declaran, además, un atrevimiento y lucidez carísimos, un anhelo de sapiencia extrema. Supo qué escondía la pulcritud y valoró para qué servía lo imaginario con el costo de haberlo roto y acaso perdido. El pío gozará de la eternidad de la pulcritud aún en la transitoriedad, mientras que el vis pacis, como el Rilke que relata Freud en su texto Lo perecedero, llorará la fugacidad de la rosa que se amustia o se dedicará a pregonar, como algún poeta maldito, de la pulquérrima obscuridad, de la diosa obscura. Para el oxíduo, el mundo ha perdido la eficacia de la pulcritud. El pío goza del semblante del otro con mayúscula, mientras que el impío goza de lo otro con mayúscula sin semblante. El pío gozaría de un don saturado, cuya causa presume como un donatario, Arboleda y Moreno, mientras que el oxíduo gozaría de lo que es ahí, dado, sin donatario, belleza ni substancia. El desastre, parafraseando a Blanchot, de la nada sería una dotación en sí misma. Para el pío todo es. Para el impío la nada es o nada es. Lo místico, recuérdese, en ambos casos, ética y tópicamente, consistirá en gozar de otro con mayúscula o de la nada, su otro nombre, según la postura. Ambos lugares coinciden con consecuencias diversas. Se los llama de uno u otro modo de acuerdo con la posición hipoléptica primordial que cada sujeto presume y que lo sostiene, con el modo originario con el que presume la existencia. O hay un bien o no lo hay. O hay algo o hay nada que todo lo llenan. Es decir, al pío lo llena algo, al impío lo llena la nada. El sujeto se encuentra con lo arcano, innegociable y presunto. La diferencia entre llamarlo Dios o nada también yace en cómo los discursos doten de sentido a lo inefable, cómo conciben lo inconcebible y cómo se institucionalizan en religiones o se enuncian en el ateísmo militante o no.
Dios y la nada, la presencia y la ausencia, el uno y el cero, distínguense como verdades en los discursos que, como se explica en el apartado llamado las palabras y los discursos, organizan a conveniencia morales, deontologías, dispositivos de poder, jerarquías, subjetos epistemológicos, verdades y modos de vinculación. Sin embargo, no hay discursos exentos de alguien ni por fuera de nadie, sino sujetos que los encarnan y soportan. Es cada quien, en suma, quien valida o invalida con la respectiva respuesta pasional que haya dado en su facto místico a esa peculiaridad, es cada quien, en suma, quien valida o invalida con la respectiva respuesta pasional que haya dado en su facto místico. A esta peculiaridad la denominamos ética. Podríamos denominar a cualquiera de estas dos propuestas de padecimiento de lo real como posiciones hipolépticas determinantes de todo vivir, decir y padecer. Las posiciones hipolépticas constituyen el modo de adjudicar o invalidar el suelo del mundo. O hay piso o no lo hay, o se camina sobre firme o infirme. O hay ser en sí o hay solo facticio endeble. O la pulcritud es real o solo facticio. Iscovich a propósito describe, comillas, el sentimiento de la vida no es exactamente lo que da una orientación, pero es aquello que, sin embargo, determina una decisión, la de la elección de la vida contra la muerte. Y esto está más allá de los argumentos sobre el sentido o la vanidad de la existencia, los cuales dan siempre cuenta de lo imaginario de cada uno. Hasta ahí las comillas. Esclarece a propósito también McGuinness, citado en Cadavid, acerca de los dos tipos de místico que hemos planteado aquí. Comillas. McGuinness, citado en Cadavid. Probablemente hay dos respuestas que el místico puede encontrar, de las cuales solo una de ellas es definitiva. El místico puede encontrar que el sentido de la vida comienza al llegar a ser claro para él, o puede ser presa de la duda de si la vida tiene sentido. El primer caso es, ciertamente, el del hombre feliz. Para él, la vida ya no es un problema, ya no necesita ningún propósito excepto vivir. Es decir, él está de acuerdo con el mundo. El hombre infeliz puede ser aquel que comprende la pregunta acerca de si la vida y el mundo tienen sentido, pero es incapaz de encontrar sentido para estos. Hasta aquí las comillas de McGuinness. Las posiciones hipolépticas son modos de vivir ante lo real y, por ende, maneras de sentir una convicción ante la verdad de la experiencia, ya como efpacia, ya como dispacia, ya como sostén del ser del otro con mayúscula, ya como su colapso y verificación de nada. En últimas, está en juego el místico mismo, su postura gozosa, nunca la existencia del lugar del otro con mayúscula, lo que igualase con una respuesta actuada y padecida ante el mundo y ante eso que ha fundado al místico. El místico, en su facto, elucidará y encarará la respuesta, sin necesariamente haber preexistido una inquisición racional, que ha venido dando con su actuación y goce al mundo y al otro con mayúscula que lo fundó. Más que responder o no a la entificación de esotro con mayúscula, el místico elucida el sentido que le ha venido dando a su vida y la valoración de la misma, de lo cual solo él es responsable con su pasión. Está en juego la existencia humana y su valor aquí y ahora, más que la existencia o inexistencia de Dios o de la nada. Lo místico se trata de la pasión de vivir o de la pasión por morir. La vida está en juego. El místico será un temerario que lleva al extremo su cuestión ética. Estas
posiciones presemánticas parecieran ser innegociables, pues son decisiones de localización erótica y ética de carácter primordial. Ellas permearán luego toda la semántica, vinculaciones y posturas del adulto. Independientemente de en qué crea cada místico o de cómo tramite su experiencia, si estima o no que el facto místico propulsa hacia una vida ultraterrena, si convoca a otra vida o si erige y confirma a alguna deidad, la experiencia misma y su éxtasis son hechos mundanos. Solo pueden vivirse en aqueste mundo, durante una vida particular. Independientemente de lo que espere o no al ser humano luego de su muerte, el facto místico se le devuelve al místico como una exhortación sobre su finitud, es decir, sobre la trascendencia de su existencia. Lo más sublime que le puede acontecer a un ser humano, un facto místico, resulta un hecho parvísimo que solo le incumbe a Elia y que morirá con él. Yo creo que aquí, lo más sublime que le puede acontecer a un ser humano, un facto místico, resulta un hecho parvísimo que solo le incumbe a él y que morirá con él. Sin embargo, no debe interpretarse la parvedad aquella en sentido peyorativo. Estímesela como una magna sapiencia y la conquista de una asaz perspicaz simplicidad. Estímesela como una magna sapiencia y la conquista de una asaz perspicaz simplicidad. Cualquiera sea la especie de místico, la experiencia de su éxtasis y la sapiencia de la preeminencia de esotro con mayúscula producen un valor para la vida. Enseñan la naturaleza pulcra e ideal de lo imaginario y la sencillez de la muerte, a la cual podría recibirse sin tanto temor cuando hubiere de advenir, o a la que, según el caso, podría hasta codiciarse y precipitarse. Para culminar, recalquemos que lo real se le hace inmóvil a lo simbólico. Lo real sería aqueso do cesa la remisión entre los significantes, con sus verdades, mendacios, insuficientes argumentaciones y eternas refutaciones. De esta inmovilidad irremisible y suficiente goza, por ejemplo, quien venía cansado del movimiento agotador y hundoso del decir, do siempre cabe explicar y añadir, do detéctase siempre una falta o contradicción, do siempre puede interferir el otro con su batería conceptual y exigencias. Quien buscaba lo absoluto se regocijará con la inmovilidad de lo real, do el congénere no tiene cabida. Por otro lado, quien gozaba del continuo decir, del modo de vinculación que ello implicaba, quien fruía de la verborrea, del ser escuchado por horas mientras rezaba verdades y mientras se sentía admirado por ello o pretendía serlo, quien ama la mascarada y las configuraciones egoístas imaginarias, padecerá como aterradora la inmovilidad de lo real, do no hay ínfulas, dispositivos, retóricas ni admiraciones. ¿Cuántas veces el mucho decir, el placer de sistematizar y congruir, buscan ocultar la verdad del grito silencioso de lo real? ¿Cuántas veces el amor por lo real implica el placer de la exclusión de los demás, quienes se estiman estorbosos? Sin embargo, hay un discurrir que intenta, en lugar de esconder, demarcar para indicar. Cuando aquí hablo de discurrir es de hacer discursos, o del acto de hacer discurso o de orar un discurso. Sin embargo, hay un discurrir que intenta, en lugar de esconder, demarcar para indicar. A aquellos scriptos o enunciaciones podemos denominarlos misticológicos.